Hola, soy Martín Rodríguez, director de Nómada, y hoy vamos a hablar sobre el momento que está viviendo el país con la transición al nuevo gobierno, al nuevo Congreso y la misma Corte Suprema de Justicia con la que contamos. Si vemos el sistema democrático guatemalteco de los últimos 30 años, es un sistema que produce nuevos ricos, millonarios por la corrupción y que mantiene a la estructura del país que heredamos de las dictaduras, en donde unos pocos tienen muchísimo dinero y no se les cobra impuestos ni se les exige pagar mejores salarios, y otra parte se mantiene en la pobreza exactamente igual que hace 15 años, que es en el 60% de la sociedad de Guatemala. Es un sistema donde la corrupción y la impunidad funcionan sin ningún problema y en el que muchos se sienten muy cómodos. Muchos grandes empresarios, muchos políticos tradicionales, muchos medios de comunicación y muchos ciudadanos también. Las investigaciones del Ministerio Público y de la CICIG el año pasado nos mostraron a los ciudadanos cómo casi todo el Estado, o buena parte del Estado, está podrida de corrupción y de impunidad. Y esto abarca no solo el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, sino también el Congreso, el partido líder, las Cortes y cómo fueron electas, y es un sistema en el que la corrupción sirve como aceite para que las cosas funcionen. Si vemos lo que sucedió el año pasado, en el que muchos ciudadanos y muchas organizaciones decían que en esas condiciones, sin ninguna reforma profunda, no querían elecciones porque el sistema solo iba a renovarse y a validarse, ahora podemos entender por qué fue que lo hicieron. Si vemos la Corte Suprema de Justicia, es la misma corte que eligieron Otto Pérez Molina y Manuel Valdizón, que si bien el año pasado se movió para que avanzaran los juicios, ahora es una incertidumbre y no sabemos a quién va a nombrar ante la Corte de Constitucionalidad, no sabemos cuándo va a ser que tramiten la petición del MP para enjuiciar a algún diputado del partido de Jimmy Morales, ni tampoco tenemos claridad qué es lo que va a pasar para agilizar la justicia en la lucha contra la impunidad. Si vemos el Congreso de la República, la mitad del Congreso son diputados reelectos, tradicionales, clientelares, y la nueva Junta Directiva es de un partido que lleva 16 años en la política nacional, que se alió para su junta directiva con algunas de las opciones que los ciudadanos cuestionaban el año pasado, como una bancada del movimiento reformador compuesta por diputados que fueron electos por el PP y por Líder y ahora están reciclados, compuesta por la bancada de Todos, súper señalada por clientelismo, por narcotráfico, por incluso integrantes de Todos, y también de UCN, que es una de las bancadas más clientelares del país, y otros partidos pequeños. Entonces el Congreso, aunque ahora está dando muestras la nueva presidencia con la publicación de datos que es su obligación dar de los sueldos de todos los empleados, no podemos decir todavía que sea un Congreso de renovación con los mismos políticos tradicionales. Y finalmente el gobierno de Jimmy Morales, si bien es un partido nuevo, es un nuevo presidente que antes no había tenido participación política, el gabinete está conformado por varias herencias de la administración de Otto Pérez Molina y Alejandro Maldonado, por herencias de organizaciones empresariales de grandes empresarios cercanas a gobiernos anteriores, y por algunos diputados, algunos ministros nuevos que todavía desconocemos y que en la primera semana nos hemos dado cuenta que incluyen, por ejemplo, a la ministra de Comunicaciones, que no solo era contratista de Covial, del oscuro Covial del Ministerio de Comunicaciones, con graves señalamientos de corrupción, sino que también no le gustaba pagar el IVA al Estado. Y entonces la SAT inhabilitó a su empresa por este pequeño detalle, y ahora el presidente está en la encrucijada de si despedirla a los 2 días de asumir gobierno o mantenerla y correr con ese desgaste. Y entonces el país, hasta que no haya reformas profundas en el tema electoral, en el tema de las cortes, en el tema de los impuestos, seguirá siendo un país sumido en el viejo sistema de hacer política, en el viejo sistema de la economía y de la justicia del país, y en el que todavía faltarán muchísimos esfuerzos para desterrar de una vez por todas a la corrupción y a la impunidad. Soy Martín Rodríguez, director de Nómada.